Este es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. Gracias por escuchar. Capítulo 21. Acuerdo, 3. Unos días después, una vez finalizados todos los preparativos, solté un suspiro antes de poner en marcha el plan. Realmente no quería hacer esto. ¿Por qué tuve que ser yo quien asumiera una tarea tan peligrosa? Pero no había forma de evitarlo. Si no lo hiciera, las cosas se volverían aún más peligrosas. Sin embargo, una vez que empieza, no hay vuelta atrás. O tendría éxito o fracasaría. La cuestión era cuán efectivos serían los métodos que había preparado y cuán bien se desarrollarían las cosas, según mi voluntad. Como tenía que actuar antes de que Kul pudiera hacer su movimiento, el plan que había ideado estaba lleno de lagunas. No había podido comprender la magnitud total del plan de Kul, y lo único que podía hacer era intentar alcanzar el momento anterior al inicio de su plan. La clave del plan es el traidor de la clase F. Yo di el primer paso. Ataqué antes de que Kul pudiera usarla como peón. Si la eliminara pronto, los preparativos de Kul también se derrumbarían. ¿Otro plan? Puede que exista. Pero probablemente no habría tenido la capacidad para llevarlo a cabo. Al fin y al cabo, Kult era un forastero y su estancia en Cradle era limitada. Este único acto lo cambiaría todo. Con esto, finalmente podría disfrutar de una vida escolar tranquila. Hagámoslo. Seguí el plan. Aparte de que lo llevaría a cabo hoy mismo, no le dije nada a Ariel. La clave del plan era evitar levantar sospechas. Si alguien tan cercano a Lobelia como Ariel comenzara a comportarse de forma inusual, incluso el atacante no tendría más remedio que ser precavido. Ariel simplemente podía comprobar mi ubicación en cualquier momento. Precisamente por eso le propuse un trato. Si ella estuviera involucrada en mi plan, le resultaría más difícil seguir centrándose en el lado de Lobelia. ¿De verdad tengo que hacer este tipo de cosas solo porque me he convertido en noble? Era el momento en que la oscuridad se había instalado. Me encontraba en una colina desierta con una pala en la mano, cavando en la tierra. El cebo ya estaba lanzado. Si después de ver esto no me atacaba, entonces no había nada más que pudiera hacer. Le había dado una oportunidad a Melana. Como decidiera aprovechar esa oportunidad dependía enteramente de ella. Pero había un problema. No hay forma de evitar el primer golpe. ¿Yo? ¿Alguien como yo? ¿Cómo evitar o bloquear una emboscada de un atacante experto en este tipo de oscuridad? Eso era imposible. Es más, Melana creía que yo era la informante de Lobelia. Naturalmente, atacaría de una manera que no permitiera ni la más mínima reacción. Por supuesto, tenía un plan. No había habido ningún acuerdo previo, y podría resultar un acto sin beneficio alguno, pero de una cosa estaba bastante seguro. Dejé de cavar. El ambiente había cambiado. La oscuridad ante mis ojos de repente se sentía más nítida, más clara. Al mismo tiempo, me di cuenta. Eché una breve mirada hacia atrás. Allí, congelada en el aire, estaba Melana blandiendo una gran guadaña hacia mí. Tras confirmar esa imagen, di un paso atrás y volví a girar la cabeza. ¿Ya has llegado? Allí estaba un demonio. Tal como la primera vez que nos conocimos, el demonio apareció con la forma de un caniche negro. Me miraba con expresión de disgusto. El demonio gruñó y habló. Podrías haber muerto. No me habría importado. Sabía que vendrías. ¿Qué pensabas hacer si no hubiera intervenido? Si no hubiera detenido el tiempo y te hubiera advertido, ni siquiera te habrías dado cuenta de tu propia muerte. Jaja, ¿de verdad un demonio de tu calibre se rendiría conmigo tan fácilmente? Sabía quién era el demonio que tenía delante. Porque lo sabía, podía estar seguro. La capacidad de detener el tiempo. El inmenso poder de manifestar su forma sin contrato. Y, lo que es más decisivo, la condición del contrato. Alto, o momento. Una frase famosa de la obra Fausto. Y en esa misma obra, había un tonto que lo dio todo por el protagonista Fausto solo para ser completamente engañado. Su nombre era Mefistófeles. Creía que alguien como él, tan tonto, me salvaría la vida sin pedir nada a cambio. Sobre todo teniendo en cuenta a quién se enfrentaba. Si se trataba de Mefistófeles, seguramente odiaría a Bajo encadenado. Y con razón. Porque el líder de Underchain, el gran sabio, no era otro que el mismísimo Fausto, el mismo que había ridiculizado a Mefistófeles. El destino tenía un cruel sentido de la ironía.
Aquel que tanto se había esforzado por llevar a otros a la corrupción acabó derrumbándose por sí solo. No habrá una próxima vez. Solo caeré en la trampa una vez. Por supuesto. Aunque lo llamara tonto, seguía siendo aterrador. Me preguntaba qué pensaría cuando mencionaba su nombre. Quizás hubiera sido mejor actuar como si no supiera nada en lugar de fingir que sí. Quizás me emocioné demasiado, pensando que todo iba según lo previsto. ¿Qué acabas de hacer? El tiempo volvió a correr, y Melana, que había blandido su guadaña por el espacio donde yo había estado, murmuró algo que parecía miedo. Para ella, pudo haber parecido que me movía a una velocidad imposible. Pero era algo más que eso. Me había movido mientras el tiempo estaba detenido. No es que yo lo detuviera, pero aún así, eso no estuvo del todo mal. Como si yo fuera a decirte eso. Para ser honesto, yo mismo no entendía muy bien el mecanismo exacto. Sin embargo, este tipo de faroleo era la única forma de ganar algo de tiempo. Y, efectivamente, se quedó paralizada. Manteniendo su postura, comenzó a observar atentamente cada uno de mis movimientos. Sí, la cautela era fundamental. Cuanto más cautelosa fuera, más lentos se volverían sus movimientos. Pues muere. Extendí el brazo hacia Melana, que se abalanzaba sobre mí. Abrí el puño como para mostrarle algo. Melana observó atentamente el movimiento de mi mano y permaneció en alerta. Lo que surgió al abrir mi puño fue luz. En el mejor de los casos, no era más que el brillo de una linterna de alta potencia. Sin embargo, dada la oscuridad que nos rodeaba, no había mejor manera de interrumpir su visión concentrada. ¡Qué truco más patético! Por supuesto, al final no logró cegarla. Ella no era alguien que se hubiera entrenado con tanta negligencia como para hacer la vista gorda ante algo así. Era de esperar. Al fin y al cabo, la luz no estaba dirigida hacia ella desde el principio. Su guadaña descendió con un golpe seco. Para cuando la oí cortar el aire, ya era demasiado tarde. Ni siquiera pude ver el ataque. Sin embargo, dada la naturaleza de una guadaña, su rango de movimiento era limitado. Clan. Lo bloqueé. No es que la viera y reaccionara a tiempo. Simplemente blandí mi espada hacia el ángulo de ataque más probable en el momento en que se movió. Me palpitaba la muñeca y sentía como me empujaban hacia atrás, pero al menos no me habían partido por la mitad. Se acabó, Melana. La magia de la ilusión era mi especialidad. Ni siquiera podía lanzar hechizos básicos como bola de fuego, pero podía usar hechizos de ilusión hasta el nivel intermedio. El hechizo que acababa de liberar de mi mano se llamaba resplandor y caleidoscopio. Luz y refracción. Un doble lanzamiento de los dos hechizos fundamentales de la magia de la ilusión. El hechizo se disparó hacia el cielo, esparciendo luz en todas direcciones. No era lo suficientemente brillante como para iluminar el mundo entero al instante, pero fue un espectáculo láser deslumbrante. Uno que nadie que lo mirara con atención podría perdérselo. Te di una oportunidad. Deberías haberla aprovechado cuando la tuviste. Presioné y provoqué a Melana, pero le di una oportunidad. Al menos, eso era cierto. Le di la oportunidad de rendirse, pero fue ella quien la desperdició. Podría haber informado directamente a Su Alteza de todo lo que sucede sobre usted, ¿sabe? Eso es mentira. Yo no lo habría hecho. No porque sintiera simpatía por Melana, sino porque temía lo que Lobelia exigiría a cambio. Al fin y al cabo, el simple hecho de ayudarla una última vez bastó para que me viera envuelto en un enfrentamiento cara a cara con Kul. Deshacerse de Melana cuanto antes requeriría algo más que fuerza bruta. También haría falta mucha intriga política. Eliminar a Melana podría ser sencillo, pero lo cierto es que inevitablemente atraería la atención y la oposición de los demás miembros del imperio. Por eso necesitaba pruebas sólidas. No solo sospechas o palabras, sino pruebas irrefutables. Y ahora, esa prueba había aparecido. Ojos verdes brillantes. Cabello teñido de un gris ceniza turbio. Indicios de que había utilizado magia oscura. Claro, con el tiempo todo volvería a la normalidad. Pero de ninguna manera le darían ese tiempo. Usaste Underchain. Ahora no hay forma de salirte con la tuya. Callarse la boca. La gran guadaña volvió a descender con fuerza. Esta vez no pude bloquearlo. Tan solo de tener su primer golpe ya me había destrozado la muñeca. No habría una segunda vez. La fuerza de Melana, potenciada por la cadena, era mucho mayor de lo que yo había previsto. Bueno, en realidad no importaba mucho. Al fin y al cabo, esta era solo una fase extra. Todavía me quedaba mi as bajo la manga.
Un rayo cayó de un cielo despejado, un rayo de luz cayó sobre Melana. Y entonces, descendiendo suavemente desde arriba y posada sobre su bastón, apareció la muchacha que lo había invocado. En serio, Sir Johann, puedes lanzar hechizos a 2 manos, pero ni siquiera puedes usar bola de fuego. ¿Qué sentido tiene eso? Ariel empezó a regañarme en cuanto llegó. ¿Y no crees que tu plan fue un poco chapucero? Si hubiera llegado un poco más tarde, podrías haber perdido una extremidad, ¿sabes? Así son los planes. Siempre surgen situaciones inesperadas. Parecía que había llegado casi justo en el momento en que lancé mi hechizo. No tenía ni idea de cómo había llegado tan rápido. Básicamente era un monstruo. Aún así, al final, mi plan funcionó. Fue torpe y tosco, sí, pero un resultado es un resultado. Eso es lo que cuenta. ¿Lo importante? Sabía que no iba a morir. Eso es todo. ¿Estás seguro de que no puedes usar tu habilidad? Ya te dije que no puedo. Si lo hubiera sido, habría salido de esa situación mucho más fácilmente. Y no era que pudiera lanzar hechizos simultáneamente porque fuera una especie de prodigio. Tampoco fue porque tuviera un profundo conocimiento de la magia de la ilusión. Yo era simplemente del montón. Esto era más bien un vestigio de alguna habilidad anterior. Sigo sin creérmelo, Ariel no dejó de mirarme con recelo. Me trataba como si fuera una estafadora. ¿Qué hice yo? Ella fue la que cayó en la trampa. Pero ahora me culpaba a mí como si fuera mi culpa. Yo no engañé a nadie. Ja. Así que sí que era una trampa. Lo sabía, y sin embargo, y entonces, desde el lugar donde había caído el rayo, Melana se puso de pie lentamente. Parecía un impacto directo, pero ella era más fuerte de lo que parecía. Señorita Melana. Réndase. Si lo hace ahora, aún podemos mantener esto en secreto. Aún ahora, con las cosas tan mal como estaban, Ariel seguía ofreciendo misericordia. Pero, ¿no debería preguntarme primero si vamos a dejarla en paz? Yo fui la que salió herida. Sabes que no puedo rendirme, jovencita. Ariel negó con la cabeza con expresión preocupada en el rostro. Fue un gesto que indicaba que tampoco tenía intención de mostrar más clemencia. Ajustó el agarre en su bastón. ¿Ustedes dos se conocían? Sí, un poco. Ya veo. Buena suerte, entonces. Señor Johann, usted es más frío de lo que esperaba. ¿Qué podría decir alguien como yo cuando apenas entiendo nada? Tenían que resolver sus problemas por su cuenta. Yo solo necesitaba superar este momento. Di un paso atrás. Tal como siempre había deseado, bajé del escenario y me mezclé con el público. Te envidio, jovencita. Melana. El cadáver ambulante, que lloraba lágrimas de sangre, habló. El conejo blanco la miró y comenzó a recitar un conjuro mientras dibujaba un círculo mágico. Si hubiera tenido tanto poder, no habría tenido nada de qué arrepentirme entonces. No, todo el mundo tiene remordimientos. Ariel era más fría y resuelta de lo que esperaba. ¿Sería porque siempre la había considerado frágil? Fue bastante sorprendente. Van. Del círculo mágico que flotaba en el aire, salió volando una lanza de acero, y las llamas danzaron a lo largo de su bastón. La magia distorsionó el aire, combinándose con la fuerza psíquica conocida como telequinesis, presionando a Melana como si los hechizos estuvieran vivos. Por mucho poder que Melana obtuviera de las cadenas, no podía vencer a Ariel en un enfrentamiento directo. En ese momento, Ariel era incluso más fuerte que Lobelia. ¿Qué hará? Finalmente, Melana dejó escapar un sonido que pudo haber sido un grito o un alarido de agonía mientras rodaba por el suelo. Blandió su guadaña una y otra vez, pero ni siquiera pudo acercarse a Ariel. Rasgó el suelo una y otra vez, intentando ponerse de pie, pero Melana pareció haber agotado todas sus fuerzas y se desplomó. Se acabó. Ariel contempló su lamentable estado sin la menor vacilación. Se había acabado. Debería haber sido así. ¿HRRGH? Eso fue hasta que Melana sacó una nueva cadena de entre sus ropas. ¿Qué? Esto era lo único que nadie había previsto. Todos los miembros del grupo conocido como Underchain poseían anillos del alma. Un anillo significaba una vida. Y lo que se creó al entrelazar esos anillos fue la cadena. Por eso, la cadena estaba destinada a ser poderosa. Fue gracias a ese poder que Melana, que pertenecía a la clase F, había logrado mantenerse firme contra Ariel. Sin embargo, vas a morir, Melana. Si mueres así, ni siquiera encontrarás la paz. Ariel habló con voz fría.
Fue, a su manera, un acto de misericordia. Por muy poderosas que fueran las cadenas, conllevaban una carga enorme. Era como forzar el alma de otra persona a entrar en uno mismo. Era imposible que alguien pudiera soportarlo. La muerte es, aún así, Melana no dudó en agarrar la cadena. Simplemente otro camino. Un agudo y fantasmal lamento resonó. La cadena tejida con 7 anillos se clavaba en la mano de Melana. Cabello gris ceniza, ojos verdes. Y esta vez, la mano que sujetaba la cadena comenzó a ennegrecerse por la necrosis. Ya se apreciaban las señales de que estaba llegando a su límite. Solo la muerte puede poner fin al dolor eterno. No me lo creo. Empuñando su guadaña con los brazos ennegrecidos, Melana se puso de pie como una marioneta rota y se impulsó del suelo. Al verla así, Ariel cambió el tipo de magia que estaba usando. Era magia letal, desprovista incluso de la más mínima piedad. No. Tiene que ser así. Finalmente, Melana se abalanzó sobre Ariel. Una aura negra la seguía como una cola. La muerte la siguió de cerca. Aún así, Ariel apuntó con calma su bastón hacia Melana. No hubo ningún milagro. Abrumada por un poder que no podía controlar, Melana no logró contenerlo, y Ariel, con una compostura inquebrantable, comenzó a destruir todo lo que hacía de Melana quien era. El resultado se decidió incluso más rápido que en la batalla anterior. Melana se desplomó en el suelo en un estado lamentable, y Ariel se preparó para terminar lo que había empezado. Y fue entonces cuando se produjo la anomalía. Clan. Luz del amanecer. Un único rayo de luz brillante bloqueó el camino de Ariel. Ariel, que había mantenido una expresión fría de principio a fin, vaciló por primera vez. Y Melana, que había estado tendida en el suelo, no era diferente. Ella también estaba conmocionada. Yo, en cambio, solo pude soltar un suspiro. Así que, al final, ¿así es como decidiste aprovechar la oportunidad que te di? Kult se había acercado a los estudiantes para descubrir al traidor de la clase F. Siguiendo los pasos de Kult, hablé con todos los estudiantes de la clase F. Como resultado, pude identificar a Melana como la traidora. Y por eso... Jeff. Me acerqué más a alguien llamado Jeff. Él había sido el primero en darse cuenta de la traición de Melana. ¿Y él era? Fue una decisión que tomé hace 6 meses. Cuando Rain me pidió que protegiera a Melana, dije que lo haría. Un necio que se aferraba obstinadamente a una promesa hecha por un amigo muerto hacía mucho tiempo. Cumplo mis promesas. Decidí no pensar en nada más. El resplandor del amanecer. Un caballero bendecido en nombre del paraíso permanecía de espaldas a las sombras. Capítulo 22. Trato 4. Así como Melana se había aferrado al pasado y había elegido Underchain, Jeff había elegido Eden por el bien del futuro. Fui yo quien abrió esa posibilidad. Fui yo quien le habló de la existencia de Kult. Ya me imaginaba que las cosas podrían acabar así. Aún así, le di una oportunidad. Creía que era lo correcto. Entonces llévatela y piérdete. Emití mi decreto de expulsión. Jeff no tenía ninguna intención de convertirse en nuestro enemigo. Eso era algo que ya había confirmado. Lo siento, y gracias. Jeff no encajaba precisamente en Eden. Carecía de fe y de lealtad a Kult. Sin embargo, era el tipo de persona que le caería bien a Kult. Probablemente Kult le prestó poder de buena gana. ¿Eres capaz de arriesgar tu vida por otra persona? Jeff respondió con sus acciones, arriesgando su vida. Solo eso habría bastado para captar el interés de Kult. Pero Jeff no iba a volver a Eden. No había manera de que regresara con una hereje como Melana. La única razón por la que eligió Eden fue porque quería el poder de curar a Melana. Planeaba usar a Kult. Aunque intentaran huir ahora, lo único que les esperaría sería un camino de espinas. Podrían acabar siendo perseguidos por el Imperio, por Underchain, o quizás incluso por el propio Eden. Pero Jeff se marchó con Melana como si nada de eso importara. Asterisco después de la batalla. Melana, que había estado inconsciente, abrió los ojos a espaldas de Jeff. Ella comprendió la situación. Precisamente por eso tenía que hablar. Jeff, ¿estás despierto? ¿Cómo te sientes? Solo hice lo que me enseñaron, pero no sé si fue suficiente. Jeff lo sabía. Y Melana también lo sabía. Eres un idiota. Sí, soy un idiota. Jeff fingía no saber nada, aunque lo entendía todo, y seguía dándole la razón a Melana. No sabía cómo consolarla con palabras. Probablemente había decidido simplemente convertirse en la única persona que la comprendía en silencio. Y yo soy un tonto.
Y Melana sabía la decisión que Jeff había tomado. Claro, habían pasado mucho tiempo juntos. Podían notar fácilmente los cambios en el otro. Melana se arrepintió en silencio de todo a espaldas de Jeff. Fue un arrepentimiento que llegó demasiado tarde. —¿Asterisco, estás loco de remate? Señora Ariel, alguien podría oírla. ¿Cómo puede una dama noble hablar un lenguaje tan vulgar? ¡Maldito loco! En ese momento, Ariel me tenía agarrado por el cuello. Lo entendí. No le había avisado de lo que iba a pasar. Pero no había nada que hacer. Nada era seguro, y dijera lo que dijera, no habría sido más que especulación. Por favor, cálmese, Lady Ariel. Yo tampoco esperaba que las cosas terminaran así. Y aún así dejaste libre tranquilamente a un criminal, alegando que no lo sabías. ¿Qué podía haber hecho yo? ¿Acaso estás diciendo que la delicada princesa debería haberse enfrentado ella sola a los dos? ¿Por qué no te limpias los labios antes de hablar? No hace falta. Es invierno y el aire está seco, así que ya me puse gel hidratante antes. ¡Ay, ay! Ahora Ariel no solo me agarraba del cuello. Había empezado a estrangularme. Dios mío, ¿cómo puede alguien ser tan violento? Semejante comportamiento era impensable para un noble de alto rango. Ja. De acuerdo. Es culpa mía por pensar que alguien como Sir Johan podía ser sentimental. Exacto. Aunque los dejé ir, podrías haberlos atrapado, ¿por qué hacerme quedar como el villano yo solo? ¿Siempre tiene que hablar así, señor Johan? Sorprendentemente, sí. En esencia, poseía una forma de hablar que hacía que la gente perdiera el afecto. Y todo fue gracias a la princesa y a los demás que me involucraron en todo tipo de incidentes imaginables. HMPH, Ariel me miró con una expresión extraña. Era una mirada desagradable. Señor Johan, ¿podría ser que usted sea en realidad una persona más cálida de lo que pensaba? ¿Tengo ese aspecto? Antes no lo eras, pero hoy, quizás un poco. De hecho, siempre he sido una persona cálida. Mirándote ahora, veo que eso no es cierto. Ariel giró la cabeza bruscamente con una expresión refrescante. ¿Qué tipo de ritmo se suponía que debía seguir con ella? No, decidí no seguirles el juego. Ahora que el trabajo está hecho, vamos a descansar. He estado tan cansado estos últimos días que pensé que iba a morir. Necesito dormir, ¿te acompaño de vuelta? No. Ay, ¿es que te da vergüenza? Te acompaño de vuelta. Esto me está volviendo loco. Parecía que mi imagen ante los ojos de Ariel había cambiado de alguna manera. Parecía ser para mejor, pero aún así, su comportamiento era irritante. ¿Por qué esa cosita se comportaba como si fuera mi hermana mayor o algo así? Ariel, que caminaba a mi lado riéndose como si yo fuera una especie de espectáculo, dio un paso en falso. ¡Acao! Ariel acabó tendido en el suelo. Su sombrero, incapaz de seguir el ritmo de su repentino movimiento, flotó lentamente por el aire, y sus orejas de conejo cayeron indefensas mientras yacía boca abajo junto al mar. Ella sí que era un caso. Señor Johan. ¿Es que eres tímido o algo así? Le devolví sus propias palabras con la misma moneda. Entonces vi que las orejas de Ariel se ponían de un rojo brillante. Lo hice a propósito. Su reacción fue justo la que esperaba, y me divirtió muchísimo. ¿Podría usted recoger mi sombrero por mí? Y sería genial si pudieras acompañarme de vuelta a la residencia, jejeja, qué situación tan patética. Parecía que su enfermedad incurable estaba reapareciendo. ¿De verdad debía dejarlo pasar? El síndrome de la trascendencia, también conocido como la enfermedad del archimago, se caracterizaba por una desconexión entre el alma y el cuerpo. En casos como este, el cuerpo comenzaría a perder fuerza en las extremidades y los sentidos empezarían a expandirse de forma antinatural. En esta etapa, alguien como Ariel probablemente aún podría moverse usando magia, pero eso solo empeoraría los síntomas. Yo también tenía un corazón humano. Y yo misma acababa de decir que era una persona de buen corazón. Madre mía. Primero, recogí el sombrero y se lo volví a colocar en la cabeza a Ariel mientras ella yacía desplomada. Gracias. Madre mía, ¿podrías dejar de quejarte tanto, por favor? Luego, cargué el cuerpo inerte de Ariel sobre mi espalda. Era como cargar con alguien completamente borracho. Era tan blanda que incluso subirla a mi espalda fue una odisea. ¿Tal vez deberías trabajar en fortalecerte? ¿De verdad me vas a obligar a hacer algún comentario sobre el peso de Lady Ariel? Me quedaré callado. Ella nunca dejó de hablar. Asterisco para ir al grano, no había necesidad de acompañar a Ariel hasta el dormitorio.
Aunque siguió parloteando, tal vez la batalla anterior la había agotado. Al poco tiempo, se quedó dormida en silencio. Al principio, pensé que no tenía más remedio que llevarla en brazos hasta la residencia de mujeres. Estás trabajando duro, Johan. Pero antes de eso, me encontré con Lobelia. Pensaba que hoy estaría fuera, pero al parecer no. Fue una situación bastante incómoda. Por cierto, parece que te has hecho bastante amigo de Ariel sin que me diera cuenta. En realidad no es así. Para alguien que dice eso, ustedes dos parecen demasiado cercanos desde cuando se llevan tan bien. Lobelia sonrió radiante. Objetivamente hablando, no se equivocaba. Allí estaba yo, cargando a Ariel a cuestas, mientras ella dormía plácidamente detrás de mí. Llegados a este punto, no sería extraño que alguien pensara que éramos algo más que amigos. ¿Debo decir la verdad? ¿O debería simplemente dejar pasar su malentendido en silencio? Toma, llévatela, sin excusas. ¿No vas a decir nada? No hay nada que excusar. No pasó nada. Simplemente, sucedió así. Al final, opté por guardar silencio. Ariel no le había contado a Lobelia sobre su enfermedad. No sería correcto que lo revelara. Algunos podrían decir que es mejor que hable otra persona, pero... por encima de todo, creo que lo que ella ha elegido para sí misma debería ser lo primero. Eres mejor hombre de lo que pensaba, Johan Damus. ¿Más de lo que pensabas? Siempre he sido un buen hombre. Buen origen, buen aspecto y capaz, bueno, lo suficientemente capaz si no me juzgas según los estándares de Cradle. Jaja, vale. Aunque quizá deberías revisar lo de buen aspecto, punto. ¿Qué le pasa a mi cara? ¿Fue realmente tan malo? Siempre pensé que tenía un aspecto bastante decente. Ah, y luego tendrás que devolvérmelo. ¿Pagarte por qué? Por tomar prestada a mi subordinada Ariel sin permiso. Lobelia dijo, sonriendo mientras me quitaba a Ariel de los brazos. Ella era realmente una persona problemática. Y por mentirme tan descaradamente en la cara. Lo dejaré pasar, a cambio de algo. En serio. Asterisco era el comienzo de otro día cualquiera. Sin embargo, había una parte que era claramente diferente de lo habitual. Jeff y Melana no están hoy. Me pregunto qué habrá pasado. Lo preocupante era que los dos alumnos que siempre habían asistido a clase con diligencia habían desaparecido. Sentí una mezcla de emociones. Aunque el incidente ni siquiera había sido reconocido públicamente, la ausencia de alguien apenas llamó la atención más allá de una mirada fugaz. Bajé la cabeza. Me había quedado dormida. Tenía muchísimo sueño. Asterisco después de la escuela. Me quedé dormido un rato, y cuando desperté, todos los demás estudiantes se habían ido y me quedé solo. Vaya. ¿En serio? ¿A nadie se le ocurrió despertarme? Eso era lo que estaba pensando cuando, eso es un poco frío como siempre. Yuna apareció antes de que me diera cuenta, apoyó su espalda contra la mía y empezó a refunfuñar. Estoy herido. Me sobresalté al sentir de repente el peso sobre mi espalda. A este paso, algún día me iba a pillar desprevenida. Estoy gravemente herido. Cada vez me resultaba más difícil ignorarla. Finalmente le respondí a Yuna, que ahora estaba medio apoyada en mi espalda. ¿Acerca de? ¿Por qué no me lo preguntaste? Incluso sin magia, puedo brindar protección a corta distancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿sabes? Yuna refunfuñó como una niña. Y, sinceramente, tenía razón. En comparación con Ariel, que era maga, Yuna, que era asesina, estaba más capacitada para el papel de guardaespaldas. Podría atacar con mayor facilidad y habría podido responder de inmediato al ataque sorpresa de Melana a corta distancia. Aún así, yo había elegido a Ariel deliberadamente. Una hoja verdaderamente afilada es más peligrosa cuando permanece oculta. No se usa un cuchillo de carnicero para matar un pollo. En ese momento, la presencia de Yuna era el arma secreta más amenazante que tenía. ¿No fui el único que se había percatado de su existencia? En ese momento, sin embargo, Kult al menos era consciente de su presencia. Eden ya había sufrido una amarga derrota durante el último ataque, por lo que era probable que estuvieran vigilando a alguien como Safe Clown. Aún pasaría tiempo antes de que esa conciencia comenzara a desvanecerse. Mentiroso, ¿de verdad crees que soy tonto solo porque me comporto como tal? Se me cortó la respiración. Su voz, normalmente alegre, sonaba escalofriante hoy. Te involucraste con la excusa de hacer un trato porque te daba lástima a esa chica, ¿verdad? No. ¿Acaso parezco alguien que se permite ese tipo de lujos?
¿Todo fue solo producto de mi imaginación? Ante el tono burlón de Yuna, sentí como la tensión se disipaba de mi cuerpo. Pero en ese momento, ¿verdad? No te puedes permitir ese lujo, ¿verdad? Yuna, que estaba apoyada contra mi espalda, ejerció aún más presión. No era el peso de su cuerpo. Sentía como si su sola presencia me aplastara. Aún recostados espalda con espalda, Yuna inclinó la cabeza hasta que nuestras mejillas se tocaron. Si realmente no te puedes permitir ese lujo, ¿por qué actúas como si te lo pudieras? Su mejilla era suave. Su voz susurró justo al lado de mi oído. Una voz dulce, cosquillosa y suave. Tú no te puedes permitir ese lujo. Y sin embargo, me daba miedo. Era como si pudiera sentir una cuchilla presionando contra la base de mi cuello. No eres incapaz de usar tu habilidad. Entonces, ¿por qué no la estás usando? No sé de qué estás hablando. ¿En realidad? Definitivamente no era alguien a quien pudiera tomar a la ligera. Aunque ahora se comportaba como una niña quejica, su verdadera naturaleza era la de una asesina que había masacrado a cientos. Lo sabía, y sin embargo la actuación de Yuna fue tan natural que a menudo olvidaba la verdad. Fue verdaderamente aterrador. Esa facilidad, esa naturalidad con la que podría acercarse con una sonrisa y degollarte sin dudarlo, me dio escalofríos. Entiendo lo que quieres decir, pero estás haciendo suposiciones. ¿En serio? Curioso, teniendo en cuenta que se dice que despertaste tu habilidad cuando tenías 4 años. ¿De dónde diablos se está filtrando toda mi información personal? Eso constaba en el expediente del alumno. Y ese expediente ni siquiera existiría si no hubieras despertado tu habilidad en primer lugar. Solo entonces empezó a tener sentido. Yuna debió de estar interesada en mi habilidad desde el principio. Ahora que lo pienso, la idea de que quisiera tomarme como discípulo solo por mis habilidades como actor nunca me convenció del todo. Sentí una oleada de traición. Por supuesto, no tendría sentido señalar eso y enfadarse. Si le importaran ese tipo de cosas, no se habría convertido en asesina. No había manera de que pudiera mentirle. Ella no era alguien con quien las mentiras funcionaran. En lo que respecta a la guerra psicológica, ella estaba a un nivel muy superior al mío. Realmente no puedo usarlo. Debido a ciertas circunstancias. ¿Tengo que explicártelas también? La habilidad que poseía era la de dividir el pensamiento. Era el poder de dividir mis pensamientos en dos y pensar en dos cosas al mismo tiempo. Dependiendo de cómo se utilizara, no había habilidad más útil que esta. Cuando sostenía un bastón, podía lanzar hechizos dobles sin ningún riesgo. Cuando empuñaba una espada, podía recorrer el camino de un espadachín mágico. Y cuando me convertí en discípula de Yuna, pude usar la máscara más perfecta. Pero desde hace unos años, se convirtió en una habilidad que ya no podía usar. No mentí. Simplemente no revelé el motivo. Perdón, ¿estás enfadado conmigo? Tal vez intuyendo mi irritación, Yuna, que había estado apoyando la cabeza en mi hombro, se incorporó de repente. Luego trotó hasta ponerse frente a mí. Su expresión era ligeramente agria. Así que, después de todo, sí que prestaba atención al estado de ánimo de la gente. Vamos, anímate. Te ayudaré gratis cuando estés en peligro más adelante. Dije que no estoy enfadado. Pero cuando dices que vas en serio, ¿verdad? Por supuesto. ¿Así que ahora me perdonas? Yuna se sentó justo frente a mí, apoyó la barbilla en mi escritorio y me miró con ojos brillantes. Era realmente irritantemente guapa. Y la forma en que usaba su atractivo. Esa parte era francamente maliciosa. Capítulo 23. El ojo de la tormenta, 1. Paz. Al fin, paz. Es lo que me gustaría decir, pero aún quedaba algo por confirmar. El traidor de la clase F ha sido neutralizado. El plan de Cult fue aplastado. Todo salió bien. Sin embargo, todavía no he visto la respuesta de Cult. No hizo ningún movimiento. Debería haber tomado alguna medida cuando Melana se mudó. Pero aparte de otorgarle poder a Jeff, no hizo nada. Incluso si hubiera explotado perfectamente su debilidad, al menos debería haber tenido algún tipo de contramedida. Sí, hay una gran diferencia entre no pude y no lo hice. En pocas palabras, oh, bienvenido, señor Johan. Me preguntaba cuándo llegaría. Cult me dejó en paz. Gracias a eso, todo terminó de forma bastante satisfactoria. Y todas las contramedidas que había preparado resultaron inútiles. No estoy decepcionado. Al fin y al cabo, la paz es lo más importante. ¿Cuál es tu juego? ¿Un juego? Eso duele.
Kult sonrió levemente y giró la cabeza hacia la ventana. Parecía algo sin sentido para alguien que ni siquiera podía ver. Pero el gesto seguía teniendo un carácter sagrado. Incluso ahora, su gestión de imagen era impecable. Si alguien tenía segundas intenciones, era usted, señor Johann. Usted provocó a una pobre estudiante y la empujó a la desesperación, ¿verdad? ¿En qué sentido es culpa mía? Era algo que inevitablemente iba a explotar tarde o temprano. Y sin duda le di la oportunidad de dar marcha atrás. Melana fue quien desperdició esa oportunidad. Y Jeff eligió recorrer el camino espinoso al tomarlo. Y si decimos eso, entonces Kult también fue mi cómplice. No, olvídalo. Señalar con el dedo no nos llevará a ninguna parte. Al final, ambos fuimos los villanos. Parecía mejor preguntarle qué le preocupaba en ese momento. ¿Y qué va a pasar con Jeff? ¿Lo van a dejar solo? ¿Quién sabe? Me da igual, pero no pretendo controlar lo que piensen los demás seguidores. ¿Acaso el Edén no está lleno de gente que se lanzaría al fuego a tu orden? Así es. Entonces, ¿por qué lo salvaste en primer lugar? Significaba que, aunque hubiera podido salvarlo, no había tenido la intención de hacerlo. Me gustan las personas que se mantienen fieles a sus convicciones incluso a costa de su vida. Por eso quise darle una oportunidad. ¿Entonces no sería lo correcto ayudarle en todo momento? Eso no serviría. Le ayudé esta vez, sí, pero como no comparte mis ideales, no puedo saber cuándo ni cómo podría convertirse en mi enemigo. Este tipo era humano. Y como era humano, estaba lleno de contradicciones. Como ya he dicho muchas veces, eso era lo que lo hacía aterrador. Cometió actos descabellados con perfecta serenidad, manteniendo siempre su humanidad. Él era más peligroso que los que simplemente estaban locos. Pero gracias a él, logré lo que me proponía, así que tal vez debería concederle un pequeño respiro. ¿Qué demonios se suponía que significaba eso? ¿Acaso yo no era el objetivo? ¿O tuvo éxito en algo más? Pero si ese fuera el caso, no habría necesidad de darle las gracias. A menos que Jeff hubiera ayudado de alguna manera al plan de Kult. Fuiste tú quien le contó todo esto a Jeff, ¿verdad, señor Johann? Fuiste tú quien le hizo saber que podría estar dispuesto a ayudarle. No hay mucha gente que sepa que soy el líder de Edén. Sí, es cierto. Lo admití sin resistencia. Estaba demasiado involucrado como para esquivar la pregunta. Esto había sido una especie de acuerdo. Un acuerdo tácito que existía entre Kult y yo. En el momento en que le dio su bendición a Jeff, Kult aceptó ese trato. Señor Johann, parece que tiende a sobreestimarme. Permítame preguntarle, ¿alguna vez ha pensado algo así? Kult tamborileó con los dedos sobre el escritorio durante un instante. Parecía estar eligiendo sus palabras. Para poder saberlo todo sobre ti. Maldición. Me tapé la boca. Cometí un error. Kult era sin duda un monstruo, pero lo sobreestimé demasiado. ¿Cómo supiste que yo era alguien que podría ayudar a Jeff? Había elaborado mis planes basándome en la información que tenía. Información sobre el futuro que conocía. Y más allá de eso. ¿Qué clase de persona crees que soy? Era una cuestión relativa a una autoimagen que ni el propio Kult había establecido por completo. ¿Soy una buena persona que no puede mirar hacia otro lado ante la injusticia? ¿O soy un monstruo que avanza a ciegas para lograr sus objetivos? Los seres humanos somos tan complejos, pero actuaste como si estuvieras seguro de qué tipo de persona soy. Kult dio su respuesta. Sí, sabía qué clase de persona era Kult. Comprendí, más o menos, no solo sus acciones, sino también sus pensamientos. Cosas que no podría haber sabido simplemente viendo escenas del futuro. Incluso intenté aprovechar la sinceridad que nunca había revelado superficialmente. Y Kult había participado de buena gana. Con ello, me había acercado un paso más al mayor secreto que ocultaba. Ni siquiera yo sé qué tipo de persona soy, pero me presentaste opciones como si lo supieras. Actuaste como si fuera algo obvio, como si estuvieras seguro de algo con lo que yo mismo todavía lucho. Alegría. Kult sonrió radiante, como alguien que acaba de descubrir la respuesta a una pregunta que le había preocupado durante mucho tiempo. No estarás afiliado al oráculo, ¿verdad? Sabes cosas que ella desconoce. El monstruo que siempre sonreía dulcemente y se ocultaba tras sus seguidores ahora me revelaba sus verdaderos sentimientos. Algo diferente, en cierto modo, algo incluso mejor. Había bajado la guardia. Me había adentrado demasiado. Me habían pillado sabiendo cosas que nunca debía haber sabido. Gracias a usted, he obtenido información útil. Se lo agradezco, señor Johann. ¿Qué es exactamente lo que planeas hacer?
Sé feliz. Aún no he decidido si tratarte como un enemigo o recibirte como un aliado. El monstruo que una vez juró que me abriría la mente, ahora había cambiado de opinión. Ni enemigo ni aliado. Por ahora, creo que dedicaré un poco más de tiempo a reflexionar sobre tus secretos. Ja, qué noticia maravillosa. ¿De qué demonios estaba hablando este lunático? Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Oh, espera. ¿En realidad eran buenas noticias? El monstruo que una vez dijo que me abriría el cráneo para ver qué había dentro, ahora decía que en vez de eso me investigaría a mí. En cierto modo, ¿no podría considerarse eso mucho más comedido? Ja. Como si eso pudiera ser cierto. Por mucho que intenté pensar positivamente, no era eso. En todo caso, iba a ser aún más espantoso, no mejor. Así que, déjame darte un consejo. Ten cuidado. No soy el único que se ha dado cuenta de cosas sobre ti. No hacía falta que me lo dijeras. Ya lo sé. Sabía exactamente lo que significaba cool. Si hubiera habido una variable que no había tenido en cuenta en este plan, habría sido la otra cadena que poseía Melana. Lo mirara por donde lo mirara, Melana no merecía ese tipo de inversión. La única explicación era que alguien de arriba había brindado apoyo para este ataque. Pero solo había una persona que podía legar un objeto que formaba la base de la cadena conocida como la cadena inferior. Así que el gran sabio empezó a sospechar de mí, ¿eh? Ja, parece que no le tienes miedo al gran sabio. La mayoría de la gente le teme incluso más que a mí. Bueno, de entre los incontables monstruos que he conocido, creo que él es el más patético. Monstruos, ¿eh? Entonces, ¿quién crees que es el peor de todos? El emperador. No puedo rebatir eso. Había una extraña sensación de camaradería. Resultaba inquietante. ¿Cómo podía una persona parecer tan diferente simplemente cambiando de postura? ¿Y qué demonios me pasaba a mí, que asentía con la cabeza con tanta naturalidad? Necesitaba mantenerme alerta. Últimamente había demasiados locos a mi alrededor. Estaba empezando a afectarme psicológicamente. Asterisco tras finalizar mi incómoda conversación con Cool, finalmente sentí que me tranquilizaba. Ja, eso fue largo. Yo era libre. Todos los enemigos que había dentro habían sido eliminados, y Kult, el último que quedaba, abandonaría Cradle la semana que viene. Ya no quedaba nadie en Cradle que pudiera atacarme. Ahora bien, siempre y cuando me quedara dentro de casa durante los próximos 3 años, estaría a salvo. A partir de ahora, podría pasarme todos los días holgazaneando. Pero claro, no puedo. Había algo que tenía que hacer. A partir de hoy, tuve que empezar a preparar medicinas para curar la enfermedad de Ariel. Había hecho una promesa. No podía fingir que no la había hecho. Además, se trataba de una cuestión de vida o muerte. No podía tomármelo a la ligera. Una vez que empecé, tuve que darlo todo. De lo contrario, sabía que me arrepentiría. Era un camino donde incluso esforzándome al máximo podría no llevar a ningún resultado. Pero no quería quedarme con ningún remordimiento. Si era posible, quería tener éxito. Por eso me puse inmediatamente en marcha hacia mi destino. Nunca pensé que volvería aquí. Aunque The Cradle se construyó como instalación militar, en su esencia seguía siendo una escuela. Por eso, contaba con diversas infraestructuras, incluyendo clubes. Durante todo el año pasado, había pasado casi todo mi tiempo aquí. Había regresado al lugar que mejor conocía. El taller de alquimia, Ars Magna. Al igual que el hospital, era una de las infraestructuras dentro de Cradle, y también podía utilizarse para actividades del club. Al verlo ahora, incluso este lugar me trae recuerdos. Hubo una época en la que básicamente vivía aquí solo para fabricar un medicamento. Después de haber completado la poción que podía salvar a mi hermano menor Chris, renuncié, así que no estaba seguro de cómo me veían ahora. ¿Me considerarían un traidor? Recibí ayuda de todos, y luego me marché en cuanto terminé mi investigación. Jo. Me sentía nervioso. Ni siquiera recordaba la última vez que había sentido este tipo de tensión. No estaba relacionada con ningún peligro físico. Me quedé un buen rato frente a la sala del Club Ars Magna, dudando, antes de tirar lentamente del pomo de la puerta. Lo primero que vi al entrar fue a alguien tirado en el sofá como un despojo humano. Oh, vaya. Tras una inspección más detallada, se trataba del profesor George, el profesor a cargo del club de alquimia. ¿Eres tú, Johan? Ha pasado mucho tiempo, profesor. Tu rostro luce mucho mejor ahora. Por fin he podido descansar. Ya veo.
Entonces, la razón por la que te sientes diferente es probablemente porque las ojeras han desaparecido. No es que hubiera ninguna historia especial detrás ni nada por el estilo. Su impresión sobre mí había cambiado realmente solo porque habían desaparecido las ojeras. Y tenía sentido. Este lugar producía más pociones curativas que cualquier otra cosa. Para domar a estas máquinas de matar desquiciadas, se necesitaban muchas pociones. En cierto modo, se podría decir que este lugar estaba más concurrido que un hospital. Uf. Perdona que te pregunte esto nada más vernos, pero Johan, ¿podrías prepararme una taza de café? Está en el sitio de siempre, ¿verdad? Sí. El profesor George empezó a darme órdenes sin previo aviso. No me importó demasiado. Recordé cómo se había volcado en cuerpo y alma para salvar a los estudiantes y cómo me había ayudado con mi investigación siempre que había podido. No sé si realmente puedo llamarlo mentor, pero así es como lo veía. Aquí tienes. Gracias. Tomó el café que le preparé y me miró con su rostro cansado. Sus ojos eran profundos y turbios como el abismo, y tan solo mirarlos me daba escalofríos. Si no hubiera escapado de aquí, probablemente tendría los mismos ojos. ¿Qué demonios, eres Johan? Sí. Tal vez estaba perdiendo la cabeza. Ya me había saludado antes, pero ahora parecía sorprendido. Lamentablemente, parecía que no estaba en sus cabales. ¿A qué has venido aquí? Vine a preparar medicinas en el taller de alquimia. ¿Para qué otra cosa estaría aquí? ¿Medicina, de qué tipo? Bien. Ah, no importa. Probablemente lo entenderé en cuanto vea lo que estás haciendo. Como quieras. Asentí levemente con la cabeza e inmediatamente busqué un asiento vacío adecuado. Mientras deambulaba entre escritorios atestados de toda clase de pociones, de repente me detuve. ¿Lo dejaste tal como estaba? Sí, supuse que volverías algún día. Ah, y me aseguré de darle mantenimiento al equipo regularmente, así que debería estar bien. ¿Por qué harías eso? Una oleada de gratitud me invadió. Contuve las lágrimas que se me acumulaban y negué con la cabeza. Y en ese momento, vi otro asiento. Al igual que la que yo usaba, aún conservaba la presencia persistente de su antiguo dueño. Maestro. Guam. Oh, ¿qué es? ¿Es este, por casualidad, el asiento del señor Javier? Sí, veo que ustedes dos eran muy cercanos. Lo notaste enseguida. ¿Por qué lo dejaste así? Cuando vi que mi antiguo asiento seguía intacto, simplemente pensé que era un profesor amable. Pero esto era diferente. ¿Esto fue? ¿El señor Javier ya está desaparecido? ¿Qué, vas a soltar alguna tontería sentimental? Esto era aferrarse al pasado. Simplemente la incapacidad de dejar ir a alguien que ya se había ido. Comprensible, sin embargo. Javier, el presidente del club de alquimia, ya se graduó. Por favor, es hora de dejarlo ir. ¿Cuánto tiempo piensas seguir aferrándote a sentimientos por alguien que claramente ya no quiere estar aquí? Sinceramente, daba miedo. Sí, Javier se graduó. Pero, Johan, hay algo que no sabes. El profesor George cogió su taza de café. Su rostro seguía demacrado, y su bata de laboratorio se arrastraba tras él al moverse. Caminó arrastrando los pies hasta la puerta antes de volver a hablar. En Cradle hay una universidad. Y, además, incluso un programa de posgrado. No seas ridículo. Él mismo me lo dijo. Una vez graduado, ni siquiera volvería a mirar hacia aquí. Y hablando en serio, ¿quién en su sano juicio querría cursar estudios superiores en una escuela que se ha convertido en un desastre total? ¿En tan solo un año? El señor Javier era inteligente. Él no tomaría ese tipo de decisión. Ja. Pero George soltó una carcajada, como un científico loco que finalmente se había vuelto loco. Javier dijo lo mismo al principio. Que era absurdo. ¿Qué acabas de decir? ¿Javier también? ¿Así que Javier no era el único? ¿A quién más arrastró a este pozo de desesperación? No, me estoy perdiendo algo. Sí, supuse que volverías algún día. Sentí una oleada de asco, como si insectos me recorrieran la piel. Profesor, permítame preguntarle de nuevo. ¿Por qué dejó mi asiento intacto? Jaja. Nuestro taller necesita mentes brillantes como la tuya. Clic. El profesor George, que ahora estaba de pie en la puerta, cerró el taller con llave. Inmediatamente adopté una postura de combate. Esto era un estado de emergencia. Capítulo 24. El ojo de la tormenta, 2.
La escena parecía haber surgido de las profundidades del abismo. Ese movimiento lento, la jeringa en una mano y la misteriosa sustancia púrpura en su interior. ¿Mi arma predilecta en respuesta? Una espada. Maldita sea, esto es una desventaja. Desde la antigüedad, ha sido obvio. Las espadas no pueden vencer a las jeringas. Profesor George, ¿qué droga es esa que hay en la jeringa? Te sube la autoestima. Tiene un efecto secundario de pérdida de memoria temporal, pero, bueno, no es nada grave, así que no hay de qué preocuparse. Ajá. Dejé de lado cualquier vacilación. Era evidente que el profesor George no estaba en sus cabales. Y yo tenía una vaga idea de por qué intentaba ingerirme esa sustancia. Los incontables documentos esparcidos por el suelo. Planeas que yo selle el formulario de solicitud de la universidad, ¿verdad? Vaya, dicho así suena muy coercitivo. No se preocupe, con este medicamento, firmará el formulario de su propio testamento. En letra de imprenta, con letra firme y todo. Ha creado usted una droga aterradora, profesor. ¿Qué le llevó a llegar a este punto? Una maldición llamada exceso de trabajo e insomnio. Ajá. Afirmé mi espada. No hay necesidad de clemencia. El profesor George ya había cruzado el punto de no retorno. Profesor, puede que no sea el alumno más brillante de Cradle, pero siempre he sido un alumno ejemplar. Incluso ostento el título de caballero. Estaba débil. Pero la fuerza siempre fue relativa. Y si mi oponente fuera simplemente un investigador como el profesor George, podría ganar. Déjenme mostrarles en qué consiste la juventud, claro, adelante, inténtalo, en mi taller. El profesor George, que hasta entonces había estado tambaleándose, de repente se abalanzó sobre mí como un loco. Sus movimientos no eran los de alguien entrenado en combate. Incluso resbaló con los papeles esparcidos por el suelo. Repetía una y otra vez el ciclo de caer de bruces al suelo y luego levantarse de nuevo mientras lanzaba su ataque. Sus movimientos eran lentos e inestables. Sin embargo, sin fingir ni engañar, me apuntó con la jeringa con total sinceridad. Grieta. Si bien una jeringa era sin duda un arma excelente, su resistencia era fatal. Asesté un golpe certero con mi espada a la jeringa que tenía en la mano, y se hizo añicos fácilmente. Aunque tuviera una aguja afilada, mientras no perforara, daba igual. Por muy potente que fuera la jeringa, si yo fuera el oponente, simplemente no funcionaría. Después de todo, soy alguien que ha cruzado la línea entre la vida y la muerte. No caería en algo así. Por si acaso, tuve cuidado de no entrar en contacto con el líquido que había estado dentro de la jeringa. Aunque lo hubiera estado sosteniendo, ¿quién sabía si el medicamento haría efecto con solo tocar la piel? Veo. El profesor George miró la jeringa rota que tenía en la mano y suspiró. Lento y desorientado. Sus movimientos aún parecían los de alguien que había dejado su mente en algún lugar lejano. Simplemente está cansado, profesor. ¿Eso es todo? Sí, supongo que simplemente estoy agotado, volvió a tambalearse. El profesor George comenzó a balancearse de un lado a otro una vez más. Su lamentable estado era casi demasiado doloroso de ver. El profesor George se tambaleó. Se balanceó de un lado a otro con un movimiento vago e inestable. El mundo comenzó a difuminarse, arremolinándose como tinta que cae en el agua. Ah. Caí de rodillas. Fue entonces cuando me di cuenta. Me habían drogado. ¿Quién se había estado tambaleando? No era el profesor George. Había sido yo todo el tiempo. Entonces, ¿cuándo empezó todo? Ay, ¿te sientes mareada? No te preocupes. Te acostumbrarás pronto. Si se pone muy difícil, podemos tomar una taza de café más tarde o algo así. La droga había sido vaporizada y esparcida por todo el taller desde el principio, ¿no? El propio profesor George probablemente también había estado bajo los efectos de la droga. Si ese fuera el caso, entonces el antídoto debe ser. ¿Era café? Jajajaja. Excelente, simplemente excelente. Sigue así de brillante, Johan. Permítanme darles la bienvenida oficial de nuevo a Ars Magna. Maldita sea. El profesor George sacó una jeringa nueva de su bolsillo. Dentro estaba la misma droga que acababa de destruir hacía un momento. Es hora de despedirte de tu actitud apática y desanimada. Una vez que recuperes la confianza, podemos sentarnos a tomar un café y comenzar tu orientación profesional. La jeringa se cerró. Maldita sea, si me hubieran golpeado con eso, se habría acabado de verdad. No te preocupes por suspender el examen de admisión. Yo mismo te escribiré una carta de recomendación.
Es una oferta bastante tentadora, profesor George. Sin embargo. ¡Boom! En ese momento, resonó un rugido atronador. Una imagen residual roja atravesó el espacio desordenado, escritorios, equipos, todo, sin tocar un solo objeto. Al final de la racha, como un rayo que cobra forma, apareció un héroe con el pelo rojo ondeando en el aire. Johan ya tenía una cita previa. Lobelia viciosa de Miltonia. En el momento en que apareció, rompió la jeringa que estaba a punto de perforarme el cuello, quemando su contenido. El fármaco se evaporó por completo bajo el rayo rojo, sin que quedara ni una sola gota. El hedor nauseabundo se extendió solo por un instante. Chocar. Todas las ventanas del taller se hicieron añicos a la vez, y la ráfaga de aire fresco arrasó con el persistente olor a productos químicos. Y no vendría mal respirar un poco. Parece que estar aquí de pie es malo para la salud. Saludo al niño de sangre carmesí. Al parecer, ni siquiera el profesor George pudo armar un escándalo frente a un miembro del imperio. Inmediatamente se arrodilló. No hay necesidad de tanta formalidad, profesor. ¿Acaso no es esta Cradle, después de todo? Comprendido. Gracias. El profesor George asintió levemente y se puso de pie, a lo que Lobelia respondió con una sonrisa. Parecía apreciar su rápida comprensión. Nunca le habían gustado las personas que alargaban las cosas innecesariamente. Por cierto, Alteza. Cuando dijo que ya tenía una cita previa, podría ser. Piensa usted correctamente, profesor. Está destinado a convertirse en funcionario del palacio después de graduarse. ¡Ay, qué pena! ¿MMM? Quería decir, qué glorioso. Bueno, por un momento pensé que seguramente no considerarías convertirte en funcionario imperial algo de lo que enorgullecerse. ¿Debo haber oído mal? Por supuesto que no. El profesor George ahora parecía un cobarde lacayo jurando lealtad a un rey demonio. El erudito tranquilo y digno que alguna vez pareció ser había desaparecido. De él solo quedaba una cabeza gacha. Era la viva imagen de un adulto trabajador que sobrevivía en sociedad. Ah, profesor George, ¿podría salir un momento? Necesito hablar brevemente con Johan, y esto es. Regresaré en 3 horas. 10 minutos bastarán. Sí, Alteza. Dicho esto, el profesor George salió de la habitación. El epítome del verdadero superviviente social. Bueno, supongo que no se puede discutir con quien controla la financiación. Ahora bien, ¿podemos tener nuestra conversación? Antes de eso, Alteza, ¿le importaría prepararme una taza de café? Está en el estante de allá. Lobelia se echó el pelo hacia atrás. Su expresión no cambió, pero parecía como si se hubiera quedado sin palabras, atónita y en silencio. En ese momento, comprendí la gravedad de lo que acababa de hacer. Me acabas de mandar a hacer un recado. Eso sonó mal. No quise decir eso, eres realmente especial. No me esperaba esa seguridad. ¿Qué es esta sensación? Siento calor en la cabeza, podría ser amor. No es cierto, lo juro, lo siento, Alteza, es todo culpa mía. Crujido. Chisporroteo. Furia abrumadora. Su habilidad especial de rayo rojo chispeó y siseó violentamente, como si hiciera eco de su furia. El antídoto, me refería al antídoto, los granos de café están llenos del antídoto. Jaja, no te preocupes. Entiendo lo que querías decir. Aún así, debo decir que me siento muy raro con esto. Jaja. Puede que hoy muera. Asterisco por suerte, Lobelia no me hizo ningún daño. Como cabría esperar de nuestra gran monarca, no se enfada por asuntos triviales. Gracias por su ayuda. No te preocupes. Eres un talento prometedor que algún día llegará a ser funcionario del imperio. Es justo que yo te cuide. Jaja, qué chiste tan ingenioso, Alteza. La verdad es que nunca decepciona. Lo dije en broma, pero aún así. La respuesta que recibió fue más aterradora que si simplemente hubiera dicho que no era una broma. Se sentía, incómodamente realista. Hablemos del contrato más tarde, ¿de verdad teníamos que volver a sacar ese tema después? Sería mejor si no hubiéramos tenido que hacerlo. Mejor no provocarla ahora y esperar que lo olvide por sí sola. Por ahora, he venido a entregar un mensaje. La directora te ha convocado. Asegúrate de pasar antes de la clase de mañana. La citación de Olga Hermod no fue inesperada. Algo había sucedido la noche anterior. Tenía sentido que llamara a la persona implicada. Se intercambiarían algunas formalidades y todo quedaría resuelto de forma bastante pulcra.
Nadie resultó herido, y Olga Hermod no era del tipo de persona que provocaba problemas por nada. Pero lo que realmente me intrigaba era otra cosa. ¿Por qué serías tú quien lo entregaría? ¿Por qué Lobelia transmitía ese mensaje? Aunque Olga Hermod fuera la directora, ¿de verdad podría dar órdenes a una princesa? Bueno, con el nivel de autoridad y poder de Olga, tal vez sí podría. Pero había más que perder que ganar. Y Lobelia no era de las que pasaban eso por alto. Lo que significa que Lobelia actuaba por su cuenta. Exacto. Si tuvieras al menos un amigo, este pequeño recado no me habría tocado a mí. Ahora que lo pienso, eso también ocurrió al principio del semestre. En algún momento, parecía que la princesa Lobelia se había convertido en mi única amiga. ¿Esa era su excusa para venir a verme? Si es así, entonces tal vez había otra razón detrás de ello. Necesitaba hacer al menos un amigo pronto. Simplemente tenía curiosidad por saber qué me estaban ocultando tú y Ariel. ¿No sería más rápido preguntarle directamente a Lady Ariel? Prefiero no dudar de un amigo. ¿Y qué hay de mí? Se suponía que yo también iba a ser su amiga. Ariel es pésima mintiendo, ¿sabes? Por su bien, decidí no indagar. Incluso entre amigos, hay que respetar la privacidad de los demás. Alteza, la privacidad no es solo cosa de amigos. No importa. Quejarse no cambiaría nada. Si fuera a ser así, no habría solicitado una verificación de antecedentes en primer lugar. ¿De verdad no oíste nada? Nunca lo pregunté. Veo. Pensé en Ariel. Cualquiera podía darse cuenta, con solo observarla una vez, de que cada pequeño gesto delataba sus emociones. Probablemente era del tipo de persona que no podía mentir sin que se notara enseguida. Y tal vez así fue exactamente como logró engañar a Lobelia. Al interpretar el papel de alguien incapaz de mentir, dejó al descubierto innumerables mentiras mientras ocultaba la única mentira verdaderamente importante. Bueno, en realidad no tengo ningún motivo para ocultar nada. Pero yo no era como ella. Para empezar, no entendía por qué sentía la necesidad de mantenerlo en secreto. Si yo hubiera estado en su lugar, me habría aferrado a Lobelia y le habría suplicado que encontrara una manera de que yo sobreviviera. Fue simplemente eso. La última batalla fue bastante peligrosa. Melana, es decir, la traidora de la clase F, usó cadenas. Pero no tenía ninguna intención de convertirme en la clase de escoria que expondría una mentira que ella se había esforzado tanto por proteger. ¿Y si lo revelara por mi cuenta, acaso no me granjearía su resentimiento? No tenía ninguna intención de morir accidentalmente durante el entrenamiento por algún hechizo perdido. Su cuerpo no pudo soportarlo, pero el verdadero problema fue la aparición de otra variable. Era Jeff. Tanto si se dejó engañar por las palabras de la secta como si no, se le concedió un poder divino y comenzó a usarlo para curar el cuerpo necrótico de Melena. Continué con una larga excusa. No era cierto, pero era una historia plausible. En realidad, el poder divino podía curar incluso la carne putrefacta, y el poder de la cadena de 12 eslabones era algo que ni siquiera Ariel podía tomar a la ligera. La lógica se mantenía coherente. Pero solo había una cosa que importaba. Casi muero. Mi expresión, mis gestos, el temblor en mi voz y en mis acciones, tuve que hacer que cada parte sonara absolutamente convincente. Ariel me debía al menos una comida después de esto. Asterisco después de que Lobelia se marchó, solté un suspiro de alivio y me desplomé sobre mi escritorio. Había sido un momento asfixiante. Cada segundo del casi interrogatorio de Lobelia me había obligado a elegir mis palabras con tanto cuidado que pensé que mi cabeza iba a explotar. Aún así, logré engañarla. O tal vez se dio cuenta de la farsa y siguió la corriente por respeto a mi valentía. En cualquier caso, el secreto se mantuvo a salvo. Parecía el final de un día tormentoso, pero la verdad era que mi verdadero trabajo aún no había comenzado. Ah, ¿ya terminaste de hablar? Vamos, profesor George, cálmense, ¿intentando secuestrar a una estudiante? Si no fuera usted realmente competente, lo habría denunciado a la directora. Si no tuviera verdaderas habilidades, yo mismo habría clausurado este taller. Aún así, puesto que lo hace, no hay nada que hacer. Necesitaba su ayuda para preparar la poción que curaría la enfermedad de Ariel. Sí, sí. Así que ya estás acosando a los investigadores solo porque estás destinado a ser un funcionario imperial. Bastardo. Basta de eso. ¿Podrías echarle un vistazo a esto? Lo que estoy intentando estudiar es la enfermedad del archimago, ¿verdad? ¿O ahora la llaman síndrome de trascendencia? ¿Así que por fin la estás retomando? Nunca he estudiado eso aquí, ¿cómo lo supiste?
Eché un vistazo al cuaderno que siempre llevabas contigo como si fuera un tesoro. Eso es una violación de la privacidad. ¿No te dije que te lo llevaras? Si era tan valioso, deberías haberlo traído cuando saliste del taller. Tenía razón. Pero, ¿cómo iba a saber que acabaría retomando un proyecto de investigación que había abandonado para desprenderme de ciertos apegos? Bueno, la investigación en sí fue interesante. La teoría era débil, pero pude sentir la pasión o era obsesión. ¿Puedes decir cosas así? Sí. El profesor George acercó la silla a mi lado, se sentó y dijo, había manchas de lágrimas. Eso era saliva. ¿Sabes que analicé la sustancia? ¿Por qué harías algo así? Para poder molestarte así, pequeño imbécil. Estás completamente loco. Bueno, esto me gustó mucho. Hoy en día, los jóvenes no tienen agallas, pero tú, o eres intrépido o simplemente no tienes cerebro, pidiendo un presupuesto así. ¡Guau! Viéndolo de nuevo, sí, definitivamente estás loco. ¿Crees que un presupuesto como este aparece solo porque lo pides? Pero Cradle dará. Eso es cierto. Igual que cuando investigaba para salvar a mi hermano pequeño, Chris. A veces, invertir mucho dinero en un problema puede solucionarlo. Claro que también puede que no. Y si no funciona, toda esa financiación astronómica simplemente se esfumará en el aire. Aún así, estuvo bien. ¿Y si un investigador duda debido a limitaciones presupuestarias, cómo se supone que va a realizar alguna investigación? No era mi dinero. Capítulo 25. El ojo de la tormenta, 3. La investigación había comenzado. Contrariamente a la impresión inicial que había causado, el profesor George desempeñó bastante bien sus funciones como profesor, y yo absorbí sus conocimientos y consejos mientras invertía dinero sin reparos en el proyecto. Día 1. Después de exprimir hasta la última gota de mi capacidad mental, prácticamente me había desplomado dormido cuando regresé a la residencia estudiantil. Y al día siguiente. Me desperté más temprano de lo habitual. No fue porque sea una persona naturalmente diligente. No quiero salir. Me palpitaba la cabeza. El cansancio aún me atenazaba. Pero antes de que comenzara la clase de hoy, tuve que someterme a un interrogatorio por parte de la directora, Olga Hermod. En realidad, ¿no debería ser ella quien me pidiera disculpas? No fue porque no me creyó cuando dije que podría haber un traidor en la clase F que las cosas escalaron hasta este punto. Además, fue ella quien no supo reconocer las siniestras intenciones de Colt y le permitió entrar en Cradle. Mientras albergaba tal resentimiento, visité el despacho de la directora y, como siempre, Olga Hermod me recibió con expresión severa. Pareces cansado. Me he dedicado por completo a mis estudios. ¿Entonces puedo esperar buenas notas el próximo semestre? Simplemente me encogí de hombros. Eso ha sido suficiente charla trivial. Vayamos al grano, ¿no se trata esto del incidente reciente? Si hubiera ocurrido fuera de la academia, podría haber sido diferente, pero esta vez ocurrió dentro de Cradle. La magnitud fue pequeña y el número de víctimas pocas, pero el terrorismo siguió siendo terrorismo. Olga Hermod tuvo la gentileza de dejar una taza de café frente a mí. Ver a alguien de su edad hacer algo así me hizo sentir bastante incómodo. Por supuesto, dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas después, la edad no importaría en absoluto. Intenta meterte conmigo. Le enseñaré lo que es el verdadero infierno. Sí, pero antes de empezar, es necesario ofrecer una disculpa. Le pido disculpas sinceramente por las molestias causadas por el reciente fallo de gestión, Johan. Fue una respuesta apropiada. Podría haber alzado la voz con las venas del cuello hinchadas y gritado de rabia, pero Olga Hermod tenía sus propias circunstancias inevitables. La Cradle ya estaba rota desde el principio. El sistema de seguridad existente era prácticamente inútil, y el estado actual de las cosas era un extraño entramado sostenido por el esfuerzo humano. La idea de que Olga Hermod gestionara y supervisara ella sola esta vasta academia siempre había sido poco realista. Entiendo. Hasta que no se pudiera instalar un sistema de seguridad adecuado, no tuvo más remedio que proteger Cradle por su cuenta. La situación actual se sostenía enteramente gracias a la reputación de la archimaga y a su buena voluntad. El hecho de que hubiera logrado contener las amenazas externas con tanta eficacia ya la hacía merecedora del título de monstruo. Hubiera sido bueno que me hubieras escuchado un poco más en aquel entonces. Así que limité mi queja a eso. Solo un pequeño comentario. Si me hubiera tomado en serio cuando dije que la cadena subterránea me tenía en la mira, no se habría llegado a este lío. Eso es un poco injusto. No ignoré tus palabras en aquel momento. ¿Qué era esto? ¿Una justificación?
Después de disculparse por todo lo demás, ¿ahora quería defender esto? ¿De verdad estaba intentando provocarme ahora, con las venas hinchadas y todo eso? Tomé en serio sus palabras y tomé las medidas necesarias para proteger su entorno. Implementé las contramedidas mínimas. Sin embargo, Olga Hermod entrecerró los ojos y me miró con furia. Para alguien que decía sentirse incómodo, últimamente se te ha visto pasando mucho tiempo con ese estudiante. Se refería a Yuna. No había pasado mucho tiempo desde que le confié mis preocupaciones a Olga Hermod cuando descubrí la verdadera identidad de Yuna y dejé de hablarle. Y al final, ¿acaso los espías de Underchain no eran Melana y Yev? Nunca le conté a Olga Hermod sobre esos dos. En aquel momento, estaba abrumado en muchos sentidos y demasiado ocupado tratando de confirmar la identidad de Yuna. Volví a pensar en cómo debía verse mi situación desde fuera. Por favor, ignoren lo que dije antes. Maldita sea, sentí que iba a vomitar. Incluso objetivamente, mis acciones no fueron muy diferentes de las de un adolescente que acosa a una chica que le gusta. ¿De qué estábamos hablando? La amabilidad fingida en su tono solo hizo que doliera más. Bien, vayamos al grano. ¿Podría explicar con detalle qué sucedió aquella noche? Le conté todo lo que había pasado. Era la misma versión que le había dado a Lobelia. El hecho de que Melana hubiera usado las cadenas y que Jeff la hubiera ayudado. Todo encajaba. Es simplemente una diferencia de orden y perspectiva, eso es todo. Tras escuchar mi larga y enrevesada mentira hasta el final, Olga Hermod dejó su taza de té y se cruzó de brazos. Si logré engañar a Lobelia, ¿podría realmente engañar también a un archimago? No, no debería pensar así. Al final, como Ariel y yo guardamos silencio, lo único que podían hacer los demás era especular. Ya veo. Así que por eso la estudiante Ariel se comporta de esa manera con el estudiante Johan, ¿qué fue eso? Algo no me cuadraba. ¿No era un poco extraña su perspectiva? Entiendo que, siendo joven, es difícil controlar los impulsos. Pero, por favor, tengan cuidado de no herir los sentimientos de los estudiantes más sensibles. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Oh, nada todavía. Es solo que, dada la situación, espero de verdad que no lleguemos a eso. Pero si las cosas se convirtieran en un triángulo amoroso, alguien podría salir muy lastimado. ¿De verdad estás loco? Ejem. Fue un lapsus. Madre mía. ¿En serio, madre mía? ¿Qué demonios se le pasa por la cabeza a esta vieja loca? ¿Estaba tan empeñada en obligarme a participar en algún drama juvenil? Si hemos terminado de hablar, ¿puedo irme? Ah, te he retenido demasiado tiempo. Sí, puedes irte. Si seguía hablando con ella, sentía que perdería el contacto con la realidad. ¿Por qué siempre termino involucrada con las personas más peligrosas que uno pueda imaginar? Fue sencillamente espantoso. Y me aseguraré de que algo así no vuelva a suceder, así que por favor, disfruten al máximo de su vida escolar. Y sin embargo, no se sintió tan mal. Tal vez, no, definitivamente. Olga Hermod era la única en este lugar que aún veía a los estudiantes demacrados de esta cuna como niños, necesitados de protección. Hora de clase. Dormí. No es nada raro. De todas formas, nunca presté mucha atención en clase. Había dedicado todas mis energías a preparar una medicina para curar la enfermedad de Ariel, así que estaba demasiado agotada para ayudarla. Tras una profunda siesta, abrí los ojos y me encontré con Yuna de pie frente a mí. ¿Qué hora es, Yuna? Las clases acaban de terminar, qué oportuno. Gracias por despertarme. ¿Y qué tal si te conviertes en mi discípulo? Si ser tu discípulo es tan barato, paso. Entonces, ¿qué debería decir para atraerte, intentar seducirme? Simplemente digo que no. Me levanté de mi asiento y me estiré ligeramente. Saltarse todo desde la primera hora de clase hasta el almuerzo debe haber sido agotador. Tenía los brazos entumecidos y me dolía la espalda. Aún así, no podía creer que nadie dijera nada a pesar de que había estado durmiendo tan descaradamente durante tanto tiempo. Quizás la etiqueta de noble que se me ha atribuido en la clase F hace que la gente dude en intervenir. Me sentí mal, así que la próxima vez al menos fingiré estar cabeceando en lugar de dormirme directamente. A ver, probablemente debería ir a comprobarlo ahora. ¿A dónde vas hoy, al taller de alquimia a experimentar? Sabes perfectamente cada uno de mis movimientos, ¿verdad? Pujiji. Son solo normas básicas de educación, modales básicos para un acosador, tal vez. Bueno, fue culpa mía por esperar sentido común de Yuna desde el principio. Hoy voy a ver qué pasa con Kul.
Más concretamente, necesito comprobar con mis propios ojos que ese cabrón abandona la cuna. Gracias a él, sigo sin poder dormir por las noches con las piernas estiradas. No podía relajarme porque no sabía qué estaba planeando. Era una amenaza potencial. Era difícil predecir cómo atacaría. Estás increíblemente paranoico. No es paranoia. Llámalo el pensamiento racional de una persona normal, ¿quieres? ¿Quién no se sentiría incómodo sabiendo que un terrorista está cerca de su casa? Como mínimo, nadie podría dormir tranquilo hasta que supiera que el terrorista se ha alejado mucho. Pero Johan, ¿no hay algo que debas hacer primero? ¿Yo? Nunca he tenido nada parecido a un horario, tienes que comer. No te equivocas. Solo entonces, después de que Yuna me lo hiciera notar, me di cuenta de que tenía hambre. Bueno, ni siquiera había almorzado y me fui directo a dormir, así que tenía sentido. ¿Qué tal si vamos al café que está cerca de la puerta principal y comemos algo mientras vigilamos? Hagámoslo. Yuna respondió con una brillante sonrisa. Pero en serio, ¿por qué tenía tantas ganas de comer conmigo? Me sentí un poco abrumada. El lugar que elegí fue una cafetería en un edificio de 2 plantas desde donde podía ver la puerta de entrada. Ahora estaba sentado junto a la ventana, mirando la puerta. Yuna, que había actuado como si quisiera comer conmigo, desapareció a mitad de la comida. ¿Qué demonios? ¿Por qué me molestó eso? Cuando dijo que vendría, me irritó. Pero ahora que desapareció después de que llegamos, me sentí como si me hubieran dejado plantada. Justo cuando esperaba a que Kult se marchara, sintiéndome algo molesto. No pareces muy contento. ¿En serio? Kult se sentó frente a mí. Maldita sea, había descifrado mi forma de ser. Con tan solo esa breve reunión y conversación, parecía haber comprendido qué clase de persona era yo. Mi intención era simplemente esperar a que se marchara, pero ahora parecía que tendría que entablar otra ronda de intercambio verbal con él. ¿No habíamos terminado ya nuestra conversación la última vez? ¿No podemos al menos tener una conversación informal? Esta vez, no vengo solo con una petición, sino con una advertencia. Sea lo que sea, no tenía ninguna intención de escuchar ni una palabra de lo que dijera ese cabrón. Además, no pensaba abandonar Cradle hasta graduarme, así que, con o sin advertencia, me daba igual. Sabes que esta vez estoy aquí como consejera psicológica, ¿verdad? Sí, y gracias a esa mierda, mira en qué estado me encuentro. Si no fuera por ti, no me habría involucrado en la enfermedad de Ariel ni estaría pasando noches en vela realizando experimentos. Gracias a ti, sigo sintiendo que me estoy muriendo. Por mucho que duerma, tengo tantos pensamientos que siento que la cabeza me va a estallar. ¿Se ha prorrogado o algo así? Si hubiera sido así, no habría tenido que venir a advertirte. Kult sonrió radiante. Este cabrón, dice que está aquí para dar una advertencia y encima está sonriendo. De todos modos, sí que me esforcé. Aunque tuviera mis razones, teniendo en cuenta la influencia en la alta sociedad, hice todo lo posible por llevar a cabo el asesoramiento. ¿Lograste tratar a alguno de esos lunáticos? Eso ya es demasiado tarde. A menos que ocurra un milagro, claro. Aún así, ¿no crees que mis palabras te ofrecieron al menos un poco de consuelo? Si hubiera sido Kult, habría logrado una cura total. Pero él decía que solo hizo un esfuerzo razonable, dentro de los límites del sentido común. Si lo que dice es cierto, entonces probablemente hubo bastantes que encontraron algo de consuelo. De una forma u otra, Kult fue un profeta bendecido por los dioses. Así pues, ahora la directora parece pensar que esta invitación fue un éxito. La invitación a Kult para que asesorara a los estudiantes pareció tener un efecto positivo. ¿Y qué pensaría Olga Hermod, la adulta responsable que realmente se preocupa por los alumnos, de todo esto? He oído que planea invitar a más gente famosa además de a mí. Me preocupa un poco que se cuele algún chiflado como Deus Ex Machina. Esto es una locura. No era solo la posibilidad de que terroristas se infiltraran desde el exterior lo que suponía un problema. Lo contrario también era cierto. Aquellos profundamente involucrados en la historia principal. El ojo del huracán. Cuando tales individuos entraban en Cradle, las tormentas asociadas a ellos podían seguirlos fácilmente. La razón por la que todo tipo de organizaciones terroristas aún no habían atacado Cradle de la humanidad se debía a una cuestión de coste-beneficio. Se estaban conteniendo porque las pérdidas superarían cualquier ganancia que pudieran obtener. Sin embargo, siempre ha habido en el mundo personas a las que no les importaban las consecuencias ni la gente que les rodeaba si eso significaba conseguir venganza. Y en una época de guerra y caos, solía haber gente de sobra para todos. Bueno,
Creo que mi amigo me está buscando, así que me disculpo primero. Señor Johan, espero que podamos hablar de nuevo en mejores circunstancias. No dije nada. Aún así, Kult sonrió radiante, luego salió del café y se acercó a Dietrich, que había estado merodeando junto a la puerta principal. En cuanto sus miradas se cruzaron, ambos sonrieron como niños traviesos. Incluso un tipo como él tiene amigos, ¿por qué no lo hice? Asterisco. Al regresar al marquesado, Kult Hereticus I elaboró una lista de las personas que le sucederían. Aquellos con los que Olga Hermod se había puesto en contacto. Aquellos a quienes incluso la corte imperial vigilaba. Entre ellos había agitadores y personas cargadas de enemigos. Tras un minucioso examen e investigación, Kult finalmente identificó al forastero que entraría en Cradle como su sucesor. En el momento en que vio el nombre, Kult casi estalló en carcajadas. «Hermano, ¿qué estás mirando?» ¿MMM? «Ah, Elena, ¿te parece bien que estés caminando por ahí hoy?» «Sí, hoy me siento bien». Kult, que había estado leyendo los documentos, sonrió a la chica que le había abierto la puerta y ahora asomaba la cabeza. La hija del marqués Hereticus había estado dispuesta a arriesgarlo todo para salvarla. Kult había curado su misteriosa fiebre con lo que solo podía calificarse de milagro divino, y a cambio, había obtenido el respaldo del marquesado Hereticus. ¿Puedo ver yo también? Por supuesto, Elena. Era una niña encantadora. Incluso Kult lo creía. Él sentó a Elena en su regazo. Su cabello blanco como la nieve ondeaba mientras sonreía con una luz tan brillante como la del sol. Tanto es así que cualquiera que los viera podría haberlos confundido con hermanos de verdad. ¿Qué es esto? Sabes que acabo de regresar de Cradle, ¿verdad? Estaba repasando lo que pasó allí. Kult le explicó en términos que Elena pudiera entender quién era realmente la persona que estaba mirando. ¿Santa? Tilis, ¿qué significa ser una santa? Bueno, es un poco difícil de explicar, ya que es una palabra con connotaciones religiosas. Pero diría que la razón por la que se la llama santa es un poco diferente a la definición del diccionario. Kult se burló para sus adentros. ¿Una santa? ¡Qué chiste! La mujer llamada Tilis no seguía ninguna religión, ni había hecho nada particularmente santo. Había recorrido barrios marginales haciendo trabajo voluntario, sí, pero nada extraordinario. Solo había una razón por la que la llamaban santa. Es la última alta elfa que queda en el mundo. Sencillamente, se debía a que pertenecía a una raza y tenía una apariencia que coincidía con el título. Asterisco. Una mujer con una túnica amplia y la capucha bajada hasta los tobillos entró en Cradle. Quienes pasaban fruncían el ceño ante su aspecto sospechoso y mantenían la distancia, pero esa percepción no tardó en cambiar. Alguien dejó escapar un jadeo inconsciente cuando la mujer se echó hacia atrás la capucha. Cabello plateado brillante. Ojos del color de las hojas frescas de primavera. Y orejas puntiagudas. La dulce sonrisa en sus labios hacía sonreír a cualquiera que la viera. Así que esta es Cradle. Un visitante había llegado a Cradle. La santa Tilis juntó las manos con reverencia. Un lugar rebosante de la energía de los espíritus. El ojo de la tormenta había entrado en Cradle. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon.